su gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió. Cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Jesús, mi esperanza eres tú. Muy bienvenidos a este programa Tiempo de Gracia. Qué bendición poder estar un viernes más por la tarde, si nos escuchas, si nos ves en directo, pero en otro horario seguramente en diferido también. Bienvenidos, es un privilegio poder estar aquí en los estudios de radio y de televisión Vida con este programa, con este espacio Tiempo de Gracia. Israel Untiver, un servidor, te saluda y amigo tuyo y hermano tuyo que quiere, compartir contigo en esta tarde acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Decíamos el viernes anterior que íbamos a hablar acerca de un llamado al arrepentimiento. Creo que estamos en un tiempo, querido amigo y hermano, que tenemos que ser llamados al arrepentimiento. La situación de la sociedad, la situación de este mundo, es una situación que va a un precipicio, es una situación que va o que está en dificultad, o que va en un camino contrario a los que Dios tiene. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar la dirección. Si tú vas hacia el norte y te arrepientes, tienes que cambiar, voltear hacia el sur. Si tú vas hacia abajo, cambiar de dirección es comenzar a ir hacia arriba. Y así sucesivamente podemos dar muchos ejemplos. Pero arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, totalmente. Un giro, un sentido contrario. Alguien que se ha arrepentido es alguien que ha cambiado de actitud. Alguien que se ha arrepentido es alguien que ha dejado de hacer lo que hacía y comienza a actuar diferente. Dice Jesús en la palabra, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos. Y así podemos dar muchos ejemplos. Cambiar de actitud es dejar totalmente lo que estábamos haciendo. Arrepentirse es tener un cambio genuino. Alguien decía que no hay arrepentimiento que no sea sincero, porque si es arrepentimiento, eso conlleva que sea sincero, que haya sinceridad en él. Me gustaría que leamos aquí en el libro de otro profeta, el profeta Joel, en el capítulo 2, este tan conocido capítulo de Joel. Lo vamos a dividir en tres partes y yo creo que nos llevará 3 programas más el dividir este capítulo 2 de Joel. Pero hoy me quiero centrar a partir del versículo 12. Y en este día yo quiero hablar acerca de este llamado al arrepentimiento. En estos versículos, Dios nos llama al arrepentimiento. Dios estaba llamando al pueblo de Israel a través de esta trompeta profética que era la boca de Joel. Y les habla acerca de algunas cosas puntuales que el pueblo tiene que hacer, que el mismo profeta y que toda la nación de Israel tenían que hacer. Así que si me acompañas, vamos al libro de Joel, capítulo 2, desde el verso 12 en adelante, y vamos a ver cosas muy interesantes que el pueblo tenía que hacer. Dice así: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno y llanto y luto, y no desgarren la ropa de su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor, su Dios, como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños, aún los bebés. Llamen al novio en su habitación y a la novia en su cuarto de espera. Que los sacerdotes
quienes sirven en la presencia del Señor se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren al Señor diciendo, perdona a tu pueblo, Señor, no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser burla de los extranjeros incrédulos que dicen, ¿los ha abandonado el Dios de Israel? Tremenda palabra profética también para el pueblo de Dios. Y que tú y yo, que somos el pueblo de Dios, nos apropiamos de ella. También es para nosotros. Una palabra que el mismo Señor les está dictando. Es tremendo y me llama mucho la atención porque el mismo Dios les dice cuál debe ser la actitud. A veces el arrepentido, no hace falta que le digas, llora, cambia de actitud, haz esto, haz lo otro, porque el que está arrepentido y compungido, o el que no quiere llevar una vida así, solo cambia de vida, solo tiene una actitud de humillación. Pero el pueblo era tan duro, este pueblo era tan duro de servicio, que Dios le tenía que dictar hasta la forma de hacer humillación, de humillarse, o de arrepentirse, o de hacer lamento. Dios le tenía que decir, oye, no solamente los mayores, los niños, los ancianos, incluso el que está de bodas, porque en ese tiempo, el que estaba en el tiempo de bodas, podía estar exento de las reuniones, podía estar exento de la guerra, se podía quedar cuando el pueblo salía a la batalla, los que estaban estrenando esposo o esposa. Así que incluso ellos, dice Dios, que vengan también, los sacerdotes, los líderes, todo el mundo tiene que arrepentirse. Y algo que me llama la atención en los primeros versículos, en el primer versículo que dice, mientras haya tiempo, dice el Señor, mientras haya tiempo. La semana pasada hablábamos del año favorable del Señor o del tiempo de gracia o del día del Señor, que decíamos que es un kairos y no es un año cronológico o un día cronológico, sino un tiempo que comenzó con Jesucristo y hasta su venida a la tierra por su iglesia, tendremos abierta esa puerta de gracia, ese tiempo de gracia, ese tiempo de bendición donde Jesús nos recibe, donde Él nos acoge y donde Él abre sus brazos para nosotros. Así que dice el profeta de parte de Dios, mientras haya tiempo, y comienza a destacar algunos verbos que son muy interesantes y me gustaría que los veamos juntos. Y el primero es, vuélvanse a mí ahora. Volverse a Dios. ¿Cuánto necesitamos volvernos a Dios? No estamos con Dios. Estamos lejos de Dios. Y quizá usted diga, oye, pero usted, pastor, ¿está lejos de Dios? Dice la Biblia que tenemos que tomar nosotros los hijos de Dios el pecado de la ciudad o del pueblo como si fuera nuestro. Así que yo intercedo por los que no están cerca de Dios. Y yo digo, tenemos que volvernos a Dios ahora. Luego sigue diciendo, entréguenme su corazón. El segundo verbo, entregar. Volverse primero. El segundo, entregar el corazón. Muchas veces el corazón lo tenemos para nosotros. Muchas veces el corazón se lo damos a nuestros deseos, a nuestros placeres. Muchas veces el corazón se lo entregamos a una persona. Dice Dios aquí, entréguenme su corazón. Por eso estoy leyendo de esta traducción, que es la Nueva Traducción Viviente. Veréis que ha diferido con la que mis compañeros ponían en pantalla, pero es que es tan clara esta versión. Luego dice, acérquense con ayuno, llanto y luto. Acérquense. Quiero destacar estos verbos porque me llamaba la atención. Son 13 verbos en estos 3 versículos. Vuélvanse, entreguen su corazón, acérquense con llanto. Como el Señor dictándole la forma de humillación o de arrepentimiento que debía haber en su corazón, cuando esto debería ser genuino en nosotros. Pero eso solo pasa cuando conocemos que estamos errados, que vamos en mal camino, que estamos haciendo mal las cosas, podemos tener esta actitud. Luego sigue diciendo, no desgarren su ropa, porque era muy común que aquellos que estaban arrepentidos, lo habéis leído seguramente en diferentes libros del Antiguo Testamento, se rasgaban las vestiduras, se rompían la ropa en señal de dolor o de amargura o de tristeza o de humillación. Así que Jesús estaba cambiando a través de este mensaje profético, estaba cambiando la manera, o estaba diciendo, en un futuro no podrás romperte la ropa, tendrás que romper tu corazón, tendrás que entregarlo. Mira lo que les dice, no
desgarren sus vestidos en su dolor, sino desgarren sus corazones. O sea, humíllate, derrama tu corazón ante Dios. Ya no hace falta que hagas algo visible, como rasgar tus vestidos. Algunos echaban ceniza en la cabeza, ese era el cilicio, cuando hacían luto muchas veces. Pero Jesús les dice, oye, no rompas tus vestidos, que es una señal externa hacia el mundo, pero dentro ¿cómo sigues? Es hora de que quiebres tu corazón, que quebrantes tu corazón. Regresen al Señor su Dios. Ese es el otro verbo. Y mira, repasamos. Vuélvanse ahora. Entreguen sus corazones. Acérquense. Desgarren. Y número 5, regresen al Señor. Porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Este versículo es conocido, ¿verdad? En esta versión lo dice de esta manera, es lento para enojarse y lleno de amor. Lento para la ira y grande en misericordia. Regresen al Señor. Y yo veo aquí como el Señor les dice estos 5 verbos directamente al pueblo. Vuélvanse, entreguen, acérquense, desgarren y regresen. Actitud que el pueblo debía tener. Y luego el mismo pueblo debía tener para con sus hermanos otras actitudes. Sigue diciendo, toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a la gente, ancianos, niños, aún los bebés, llamen al novio y a la novia de su habitación. Vemos aquí algo que el pueblo tenía que hacer en conjunto, que ya no era individualmente que Dios estaba hablando, sino como congregación, como pueblo. Y sabes que a veces como familia, como matrimonio, incluso como comunidad, tenemos que hacer cosas para Dios. Tenemos que tener una actitud para Dios. Aquí decía, toquen el cuerno. ¿Qué significaba tocar el cuerno? Pues tocar trompeta, hacer una convocatoria, llamar a todo el mundo. Hay veces que tenemos que como familia, vuelvo a decir, no quedarnos al margen o no dejar a alguno de nuestra familia al margen. Hay veces que cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión como familia. Cada integrante de la familia. Llama a tu hijo, llama a tu hija, llama a tu esposo, ora por él, ora por ellos, convócalos. Diles, hay algo que en esta casa tiene que cambiar. Hay algo que nuestra familia no está andando bien y tiene que cambiar. Jesús lo estaba diciendo para una nación, el pueblo de Israel, pero ¿cómo yo me apropio de esta palabra? Esta palabra no es una palabra solamente para ese tiempo, porque ese tiempo ya pasó. Hoy en día, ¿cómo yo la puedo aplicar? Pues así en tu casa, en tu familia, en tu pareja. Toquen cuernos, o sea, hacer una llamada, proclamar. Luego dice, proclamen un tiempo de ayuno. Qué bueno es proclamar un tiempo de ayuno. En ese tiempo era un tiempo de búsqueda de Dios y ahora mismo también, declarar un día de búsqueda de Dios, privarnos a veces de algo que nos gusta, del alimento, de alguna otra cosa que nos pueda distraer para buscar a Dios. Luego sigue diciendo, reúnan a toda la gente, ancianos, niños, aún los bebés. Esto es para todos. Déjame decirte que el Evangelio de Dios, el tiempo de gracia, el año favorable, el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, no es para algunos, no es para algunos que digan, sí, yo soy muy joven, todavía tengo vida por delante. O hay otros que dicen, no, yo soy muy anciano, eso ya pasó para mí, eso de la religión es para otros. No, es para todos, es para todos. Reúnan a toda la gente o a todo el pueblo, ancianos, niños, aún los bebés. Porque tú dices, es que no entiende, mi hijo no sabe, mi hijo es pequeñito todavía, pero no sabes que son esponjas y que tanto lo bueno como lo malo lo absorben y lo aprenden de nosotros. Así que qué bueno que a nuestros niños le podamos impartir de lo bueno, impartir de lo de Dios, impartir de aquello que es beneficioso para la familia. Y mostrarle también que tenemos que estar arrepentidos ante Dios. Sigue diciendo que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren. Así que yo apunté anteriormente estos verbos. Toquen el cuerno, hacer una llamada. Convoquen al pueblo. Reúnan y llamen. Esto es a nivel general que tenemos que hacerlo, como familias, como matrimonios. Pero luego dice, levántense
Lloren y oren. Es tremendo el mandato del Señor. No podemos, una vez que hemos recibido el llamado de Dios al arrepentimiento, la exhortación de Dios, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que levantarnos, tener una actitud de cambio. Como decíamos, arrepentimiento es ir en la otra dirección a la que veníamos. Así que si tú estás arrepentido, levántate de esa situación, cambia la situación, esfuérzate por cambiar. Llora si tienes que llorar, ese es el siguiente verbo, lloren. Que los sacerdotes lloren. A veces los hombres, como sacerdotes de nuestros hogares, parecemos muy duros o parecemos que no nos va a quebrantar nada. Pero qué bueno es llorar en la presencia de Dios, quebrarnos en la presencia de Dios. Esto habla de confianza en Dios. Esto habla de rendirnos, de no sentirnos autosuficientes, sino poder entregarnos a los brazos de Dios. Y por último, oren. Este oren entra con fuerza. Después de todo lo demás, y lo más importante es orar. Y el Señor incluso hasta les dicta la oración. Oye, que no sea el Señor que te tenga que dictar la oración. Imagínate tu papá o mamá que tú le digas a tu hijo, te voy a dar una carta donde dice lo que me tienes que decir. Y el hijo comienza a leer la carta y a decir, mamá te amo mucho, mamá eres la mejor del mundo. No, qué feo sería, ¿verdad? Qué falso sería que le diésemos una carta a nuestros hijos para que esas palabras no las digan. Pues aquí era lo que Dios estaba haciendo con ellos. Les estaba dando una carta a ellos donde estaba dictada la oración. Y el Señor les dice que oren de esta manera. Perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser burla de los extranjeros incrédulos que dicen, ¿los ha abandonado el Dios de Israel? Así que, querido amigo que estás escuchando esta radio o viendo la televisión, que no lleguemos a eso. Que el arrepentimiento en nuestras vidas sea genuino, que cada uno de nosotros podamos tener estas actitudes que nos marca esta profecía de Joel. Como digo, esta enseñanza tiene 3 partes. La primera es un llamado al arrepentimiento. Así que el llamado nos lo hace Dios y nos dice, vuélvanse, entreguen, acérquense, desgarren, regresen. Eso a nivel personal. Luego como familia, como matrimonio nos dicen, haz una llamada, proclama ayuno, convoca a tu familia. Para luego decirnos, levántate, llora y por último, ora. Así que con estas 13 acciones o con estos 13 verbos que se incluyen en Joel 2, del 12 al 17, yo quiero dejarte. Recuerda este pasaje, una instrucción de Dios a cómo debemos tener el corazón, a cómo debemos tener la actitud de arrepentimiento en nuestras vidas, un llamado al arrepentimiento. Estamos en un tiempo de gracia, estamos en un tiempo donde dijimos que Dios tiene los brazos abiertos para recibirnos a cada uno de nosotros. No dejes pasar este tiempo. Si realmente está arrepentido tu corazón, si realmente quieres seguir a Dios, pues tiene que haber estas cualidades. Te tienes que volver al Señor, te tienes que entregar, te tienes que acercar, tienes que quebrantar tu corazón. Regresa al Señor, si estás lejos, regresa al Señor. Proclama ayuno, convoca a tu casa, levántate. Si hay que llorar, tienes que llorar, llora. Y si tienes que orar y clamar al Señor también, porque en Él encontramos a un Dios justo, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios de gracia. Pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por el amor que nos muestras a través de tu palabra, que nos llamas al arrepentimiento, incluso nos dices, Señor, cuál debe ser la actitud que tenemos que tener. Yo te pido que tú nos guíes a ser hombres y mujeres que nos volvemos a ti de un corazón sincero, Señor, que no haya doblez y que seamos de aquellos que ponen la mano en el arado y no vuelven atrás. Gracias por todo, Señor. Te honramos, te bendecimos y te alabamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, querido televidente, querido oyente, por estar en Radio y Televisión Vida. Este ha sido el programa Tiempo de Gracia y un servidor, Israel Ontivero,
te saluda hasta el próximo programa. Un abrazo. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió. Cuán grande tu amor por mí es, tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo.